Como la historia es interpretación y todo documento de cultura es documento de barbarie, ¿cierto? Lo hemos aprendido hoy a propósito, reafirmado a propósito de esa sentencia de la filosofía de la historia de Walter Benjamin. Yo creo que Bucaramanga fue un real de minas y eso le dio un estatus frente al pueblo de indios, porque era un real de minas y había oro. Y aquí hubo una fusión rarísima, y ahí me distancio un poco del profesor Martínez, porque sí había un cabildo indígena que administraba recursos, el oro, de manera que hubo una fusión extraña en el pueblo de indios de Bucaramanga, que muy seguramente nuevas investigaciones nos van a mostrar esta figura entre Real de Minas, Alcaldía Mayor de Minas y pueblo de indios. La riqueza aurífera del río del Oro, disputada siempre por Vélez y Pamplona, dio paso a la llegada de los españoles a la fundación de sitios y ciudades, cuadrillas de indios y disposiciones administrativas y comerciales, crearon una cultura del oro que más adelante daría los lineamientos para el poblamiento de esta región. Los orígenes de este prodigioso aluvión, ubicados en 1551 en los términos de Vélez y Pamplona, hicieron posible la fundación de ciudades como Girón, en las márgenes del río del Oro. La cuenca de este río, además de su riqueza y potencial aurífero, impulsó el crecimiento demográfico y económico de las ciudades de Pamplona, Vélez y Girón, así como de todo el nororiente del nuevo reino de Granada en la segunda mitad del siglo XVI. Por tanto, la génesis misma del poblamiento hispánico en las inmediaciones del río del Oro tendría que ver con la minería de aluvión, hecho que propició el desenvolvimiento de sitios como la ciudad de San Juan Girón. La tradición menciona que San Juan Girón fue fundada el 15 de enero de 1631 por Francisco Mantilla de los Ríos, con real cédula expedida por Felipe IV, siendo presidente del nuevo reino de Granada don Sancho Girón, a quien se le rindió homenaje con la fundación de esta ciudad. Empero, la ciudad sería trasladada de lugar varias veces ante las dificultades presentadas con el terreno y el acceso a zonas fértiles. El drama de Girón es que siempre le dieron del río del Oro hacia el occidente, selva, alimañas, distancias enormes, tierra poco fértil, y yo siempre he sostenido que este fue siempre el drama de Girón. Será finalmente el 30 de diciembre de 1638 cuando la ciudad de Girón es trasladada al sitio donde hoy se encuentra, esto es, en la margen occidental del río del Oro o en la margen izquierda del río del Oro, mirando de sur a norte, donde hoy se encuentra, pegadita al Real de Minas de Bucaramanga, pegadita a la minería, pegadita a la montaña que sí produce y tiene pisos fértiles. La fundación de la ciudad de San Juan Girón tuvo como propósito la pacificación del territorio ocupado por los indios carares y yariguíes, quienes estaban ubicados al occidente del río del Oro en un terreno selvático, malsano y poco fértil. Por el contrario, la margen derecha del río del Oro contaba con mejores terrenos ubicados al oriente o margen derecha de este, terrenos en los que se encontraba el pueblo de indios de Bucaramanga y el Real de Minas y Alcaldía Mayor de Bucaramanga, creados en 1622 bajo la jurisdicción de una ciudad de Sierras Nevadas, a 4 o 5 días de camino, llamada Pamplona. Las riquezas halladas en el río del Oro hicieron que Pamplona y Vélez se trenzaran en una discusión para quedarse con este terruño, primero por la bonanza del dorado mineral y posteriormente por la fertilidad de los valles de los ríos y quebradas ubicados en los límites orientales de San Juan Girón. Al oriente del río del Oro se ubicaba el pueblo de indios de Bucaramanga, una zona regada por el río Frío y quebradas como Zapamanga, entre otros afluentes hídricos que iban a desembocar al río del Oro. Por demás, terrenos sanos y fértiles, si se le comparaba con la zona poco fértil y selvática hacia la margen occidental del río del Oro, la cual, además de los problemas de humedad y cenagales, contaba con el inconveniente de tribus de indios indóciles como los yareguíes, opones y carares, sin descontar saqueadores conformados por hombres blancos y mestizos dedicados al robo y pillaje. Para pacificar la región, en 1629 se envió a Francisco Mantilla de los Ríos, quien se desempeñaba como alguacil mayor y regidor de la ciudad de Vélez. Este primer Mantillo de los Ríos propuso establecer un puerto a orillas del río Sogamoso y poblar una ciudad con repartimiento de solares, huertas, estancias e indios de encomienda.
pero no había indios que encomendar. Mantilla de los Ríos solicitó que la ciudad llevara el nombre del nuevo presidente de la Real Audiencia, Sancho de Girón, además de la anexión de los distritos mineros de los ríos de Oro y Lebrija a su jurisdicción. La excusa para esta solicitud tenía que ver con el hecho de que el alcalde mayor de Minas de Pamplona nunca administraba a los indios lavadores del río del Oro por la distancia que separaba los dos lugares. De esta manera se funda la ciudad de San Juan Girón en el sitio de Zapamanga, muy cerca al pueblo de Bucaramanga, ignorando que este sitio, Zapamanga, hacía parte de las tierras del pueblo de indios de Bucaramanga, lo cual originaría un conflicto jurisdiccional que duraría más de 150 años. Una vez realizado el acto fundador con los rituales que incluían la instalación de la picota, arrancar un puñado de hierba, dar 3 golpes en el suelo con la espada, retar a duelo a quien se opusiera al acto de fundación y la celebración de la primera misa, se hizo el nombramiento de Pedro de Velasco como alcalde. A los pocos días de esta fundación, el 27 de enero de 1631, el Cabildo de Pamplona envió a Andrés de Velasco para defender su jurisdicción, pues Girón había sido fundada en la margen derecha del río del Oro, en territorio del Cabildo de la ciudad de Pamplona. Esta ciudad solicitó entonces la restitución a Girón de la jurisdicción sobre el Real de Minas, Alcaldía Mayor de Minas y Pueblo de Indios de Bucaramanga. Pamplona también alegaba que la ciudad de San Juan Girón se había proyectado para ser fundada en las márgenes del río Sogamoso, con el fin de pacificar a los indios yariguíes, y el sitio de Zapamanga estaba muy distante de este objetivo. Como consecuencia de ello, el 21 de febrero de 1631, se suspendió el poblamiento de San Juan Girón y se restituyó la jurisdicción del distrito del Río del Oro y Bucarica a la ciudad de Pamplona. No obstante, Francisco Mantilla de los Ríos no alcanzó a adelantar estos trámites, puesto que murió en 1632. Como la gobernación adjudicada a Francisco Mantilla de los Ríos estaba asignada por 2 vidas, a pesar de que murió sin descendencia, se presentó Francisco Fernández Mantilla de los Ríos, quien se hizo pasar por sobrino del difunto, pero realmente era como primo lejano. Este segundo Mantilla de los Ríos se comprometió a seguir con la fundación de San Juan Girón y a mantener el tránsito por el río Sogamoso hasta Mompox, así como a continuar con el mantenimiento del puerto sobre el río Sogamoso. En 1636 se funda San Juan Girón en el sitio denominado Cujamanes o Los Pujamanes. Esta refundación es realizada por Francisco Fernández Mantilla de los Ríos y al sitio se le empieza a conocer como la provincia del Río de Oro. Fernández Mantilla de los Ríos estableció un puerto sobre el río Sogamoso con bodega, haciendo de cacao, caña y trapiche. A su vez, estimuló el tránsito por el río Sogamoso hasta Mompox. Pero a pesar de estos beneficios, los pobladores de la recién fundada ciudad pidieron el traslado de San Juan Girón, pues en el sitio de Cujamanes se presentó una invasión de langostas, además de la aparición de enfermedades provocadas por el temple cálido y malsano de la región. Lo digo y lo puedo afirmar porque me crié en San Vicente de Chucurí. Definitivamente la margen izquierda del río del Oro era un terreno no apto para construir una ciudad. La selva, los indios, los animales salvajes y el terreno infértil no permitían el desarrollo de una comunidad. Por tanto, se consideraba mejor el traslado de la ciudad a la orilla derecha del río del Oro, frente a los términos que dividía su jurisdicción con la de Pamplona, en la margen oriental o derecha del río. Sin embargo, estaban las mejores tierras. Así fue como se estableció la ciudad en el sitio llamado Macaregua, el 30 de diciembre de 1638, en la margen occidental o izquierda del río del Oro. El conflicto jurisdiccional entre pamponeses y gironeses terminaría en 1670, gracias a la delimitación de términos gironeses otorgados por Diego de Villalba y Toledo. Luego viene una historia, como los he señalado, de 150 años de conflictos entre los gironeses, que querían tomar la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Minas, Real de Minas de Bucaramanga, y siempre se alegó que la jurisdicción de Pamplona estaba supremamente alejada y había un desmedro y un descuido plenamente sobre el lugar. Ya también lo ha señalado el profesor Martínez, los indios eran muy pocos,
era un pueblo de mestizos, de pobladores blancos, españoles, que cuatriplicaba o quintuplicaba o más a la población indígena, y la minería de aluvión ya prácticamente estaba en desuso hacia 1620, 1630. De manera que el uso del suelo dejó de ser la minería para convertirse en la tenencia de la tierra. Pero unas tierras de resguardo, más unas tierras de un rey, de un real de minas, no ponían enajenarse en propiedad privada, porque tenían primero esta protección del resguardo y un uso distinto. Hasta que en 1778, esa historia ya la contó el profesor Armando Martínez, se dio el proceso de erección de la parroquia de Bucaramanga. Pero ahí no termina la historia de Bucaramanga. Esto significó un problema enorme entre los pobladores de Girón y los pobladores de Bucaramanga, alentados por los pamploneses, cuando llegó un alcalde mayor de Minas llamado Juan Buenaventura Ortiz Manosalva, y en 1789 dijo que volvía a sacar a remate las tierras de 1778, y que los propietarios que ya estaban asentados en sus tierras con las mejoras debían volver a pujar por la tierra. Se desmadró la provincia en el Río del Oro, los conflictos fueron enormes, conflictos que se prolongarían hasta 1810, en el momento de la independencia. Esta es una historia entre 1789 y 1810 muy compleja, una lucha por la tenencia de la tierra, una lucha de preeminencias entre el Cabildo de Girón y el Real de Minas de Bucaramanga, entre pobladores, que definitivamente nos va a mostrar un conflicto y una sociedad de nobles abolengos, pero también de comerciantes, de personas que querían acceder a la tierra y que ya querían cambiar ese uso y esas preeminencias de los gironeses. Por último, cabría decir además que Bucaramanga era una especie de Curazao, donde se bailaba a lo indio, se tomaban los anisados, la caña del maíz fermentado. Es decir, esto era un lugar a donde se jugaba a los naipes, habían corridas de toros, o sea, todo el mundo se quería venir para Bucaramanga y olvidarse de los senegales y la tierra infértil de San Juan Girón. Muchas gracias.